vamos a cambiar de tema, vamos a volver a la política, que es el leitmotiv de este programa, por lo menos en la mayor parte del tiempo. Ayer comentábamos con el vocero oficialista, el vocero nacionalista, José Gutiérrez, de que a partir de ayer el problema para el gobierno es que ya no controlaba su bancada, ya no controlaba el Congreso y ya no controlaba incluso las calles, porque los jóvenes en las calles lo habían hecho retroceder. ¿Qué se abre a partir de este escenario? ¿Qué se abre a partir de este contexto? ¿Qué va a pasar con el gabinete? ¿Debe o no removerse a algunos ministros? ¿Debe caer el gabinete completo? ¿Ana Jara debe tomar más protagonismo? ¿Cuál debería ser la actitud del presidente de la República? ¿Seguir como estaba o cambiar? Para eso estamos aquí en esta mesa con tres de los más experimentados congresistas de la República: Luz Salgado, Javier Bedoya de Vivanco y Luis Galarreta, con quienes vamos a conversar. Muy buenas noches con ustedes. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Muy bien, Luz Salgado, abramos la conversación. ¿Qué viene a partir de ahora y cuál debería ser la actitud del gobierno? ¿Cuál debería ser la actitud frente a su gabinete y frente al país y frente a las fuerzas políticas? Lo que se quiere es que este gobierno trate de entender, yo no sé si lo hará después de la doble derrota que ha tenido el día de ayer, que le quedan muy pocos meses para poder salir. Y lo que tiene que, por responsabilidad con todos los peruanos que le dieron el voto a Ollanta Humala, es dejar un país no convulsionado. Ya tiene bastantes problemas, pero no convulsionado. Entonces, definitivamente, tiene que cambiar el gabinete. Yo no digo que todo, pero sí tiene que salir este gabinete. ¿Quiénes cambiarían? Aquellos que casualmente le están provocando que no pueda tener algo que él hoy día ha manifestado, que desea tener un diálogo con la oposición. Pero ¿cómo va a llamar al diálogo él o Ana Jara cuando tienen a un Cateriano, cuando tienen a un Urresti que viene insultando, que viene agrediendo? O sea, yo te llamo al diálogo, pero tú no puedes dialogar con una persona que te está clavando un puñal por la espalda a cada rato. Entonces, personajes de ese estilo que no conllevan a que pueda establecer lazos comunicantes y que pueda establecer realmente una actitud, no te digo de entendimiento ya, sino de, caramba, llevar las cosas en paz hasta julio del 2016, él está diciendo una cosa, pero está pensando otra. Porque mientras te está diciendo que quiere conversar, por otro lado, no me digas pues que sin su anuencia, Urresti y Cateriano lanzan toda esa serie de epítetos por la vía Twitter o en los medios de comunicación. Luis Galarreta, ¿por qué el gobierno convocó a una sesión del Congreso para suicidarse políticamente? Yo creo que no le queda otra cosa, ¿no? Primero, definitivamente estamos entrando a un momento donde el régimen entra a una descomposición cada vez lamentable, pero hay una seria crisis de gobernabilidad. No se siente un liderazgo el presidente Humala. Tiene unos ministros absolutamente informales como este ministro del Interior, que la verdad, cualquier persona que fuera presidente no aceptaría un ministro del Interior que está pateando a un periodista para llamarle la atención. Ese es el nivel, desgraciadamente, que tenemos, con algunos técnicos positivos, pero que van a tener que asumir el costo político si siguen con su anuencia y no hacen ninguna demarcación de algunos elementos del gabinete. Lamentablemente el Congreso ha caído en eso por muchos de los que criticaban hasta al gobierno, Manuel Dame, mucha gente que votó por Ana María Solórzano. O sea, nosotros perdimos por 2 votos la oposición, por 2 votos. Y el Ejecutivo ha pasado por encima del Congreso porque había un acuerdo de Junta de Portavoces, Enrique, que paró la recolección de firmas para convocarse a una sesión extraordinaria, porque el acuerdo unánime, donde estaba Lucho Iberico, que era nuestro vocero, era convocar una permanente lo más pronto posible. Solórzano, así como bypassó la moción de censura contra Figalo, que es otro ministro que debería estar en su casa, que ha participado evidentemente tratando de favorecer al señor, al prófugo de la UNDE, Martín Belaúnde Locio. Lo pasó para el 28 de enero en la sesión. Y ya cuando lo convoca para el 28 de enero y lo hace públicamente, que se va a ver la ley del trabajo juvenil, el presidente Humala agarra y convoca. Yo creo que es un gobierno que está sin rumbo. Y lamentablemente la idea de convocar a los grupos ya lo ha hecho un par de veces. Y justamente cuando empiezan a reunirse los grupos políticos donde el PP se ha participado y han participado otras fuerzas, inmediatamente han cambiado al presidente del Consejo de Ministros. Entonces yo creo que incluso
Ahora toca una doble responsabilidad, porque queremos que llegue a buen puerto al 2016. Si el gobierno no tiene capacidad, también los grupos políticos tomar acuerdos mínimos para darle una gobernabilidad a este país, porque el gobierno que dice cloaca a la primera fuerza de oposición y después no sabe explicarse cómo se le cae su reforma, que retrocede, avanza y retrocede, no tiene la capacidad de entender que debería haber una agenda mínima. Hoy día se cumple un año, ¿no es cierto?, del Haya, ¿eh? En ese momento se unió casi todos los peruanos y todas las fuerzas políticas. Ese fue un inicio donde pudo una persona estadista, que lamentablemente no lo es el presidente, o alguien que lo ayude al presidente, pudo empezar a tejer unidad para una agenda mínima. O sea, no estamos hablando de hacer más cosas. Ellos prefieren hacer alianzas con grupos que tiene, por ejemplo, el señor Toledo cuestionado, en hacer alianza mínima con los partidos que pueden hacer 3, 4 cosas, por ejemplo, el tema electoral. Jaime Bedoya, uno de los acuerdos mínimos debería ser censurar a Ana Jara, o Ana Jara debería mantenerse. El gobierno no controla su bancada. ¿Qué va a hacer entonces de la política gubernamental en el Congreso? ¿Qué va a hacer? Depende mucho de las otras colectividades políticas. Yo creo que la primera lección que tenemos que sacar de esto, si todavía no se ha aprendido en base a experiencias anteriores, es que esta es la típica consecuencia de aquellas personas que terminan siendo ungidas o elegidas presidente de la República sobre la base de sumar una serie de colectividades regionales con miras electorales y que después lo abandonan. Este fue exactamente el final del gobierno de Toledo, en que quedó con una minoría reducidísima de congresistas propios. Este está siendo el final del señor presidente Humala, porque llegó exactamente igual. Yo no creo, contestando la primera parte de tu pregunta, que el gabinete de Ana Jara deba caer, pero sí es imprescindible muchos cambios, no solamente de personas, sino de actitudes. La gente se pregunta, ¿qué viene ahora? Hay una ingobernabilidad, hay una crisis. ¿Qué cosa viene ahora? Y eso es lo primero que tenemos que reflexionar. Entonces, hay cambios que tienen que producirse en actitudes, y creo que el primer ejemplo corresponde al presidente de la República, que no puede ser un presidente confrontacional, sino inclusive convocante. Segundo, tiene que recomponerse parcialmente el gabinete, en donde evidentemente también hay ministros confrontacionales o que están cuestionados y que en consecuencia deben dar un paso al costado para facilitar, posibilitar entendimientos, no para ir a un gabinete multipartidario ni nada por el estilo, pero un concepto en el cual yo quiero también ser claro es el siguiente. Si bien este régimen ya pasó la mitad de su mandato, le falta año y medio y no puede ponerse en la cómoda posición de que ya está de salida y en consecuencia pone el gobierno en piloto automático porque ya está de salida. Año y medio, le faltan 18 meses. Tiene que mantener el liderazgo, la conducción, tiene que imponer orden, respeto, pero tiene que ser convocante. Ahora, lo terrible del tema es que es muy difícil que en este escenario el gobierno pueda hacer cualquier reforma o incluso plantear leyes que puedan generar algún tipo de conflicto con la población. Le salen a las calles o en el Congreso las fuerzas políticas se le van a tumbar. Entonces, ¿qué puede hacer un gobierno que no maneja el Congreso, que no controla la calle y que tiene un gabinete que parece no coordinar? Luz Salgado. En primer lugar, si no modifica su gabinete, es decir, no cambia, yo diría que más de 5 o 6 ministros que por ahí ya no tienen que estar. Perdóneme, ¿Carmen Omonte debe irse? También, por favor, lo que Carmen Omonte ha omitido o ella considera que es solamente un error, es una responsabilidad política que no se le puede permitir a una ministra. Definitivamente, la defensora de las mujeres no puede estar sin conocer la ley. Pues sí, definitivamente ella ha tenido que ya retirarse, pero hay personas que no se mueven, que no tienen realmente sangre en la cara. Mira, Figalo ya se tendría que haber ido después de que él sabe que le está esperando una censura. ¿Qué espera? Que lo saquemos. Entonces, si no hay esta recomposición, yo creo que la crisis se va a ir agudizando. Nosotros, como oposición responsable, tenemos que buscar los mecanismos,
por los cuales una agenda mínima, como dice Lucho Galarreta, una agenda mínima, pero en la que Solórzano, que ya sabe que no tiene mayoría, va a tener que dejar esa actitud de terquedad y también de obedecer órdenes de Palacio de Gobierno y de tratar de comportarse como presidenta de todos los parlamentarios y asumir que va a tener que coordinar con las diferentes fuerzas. Mira, para el próximo julio va a haber una recomposición de la mesa directiva y ya no tienen ellos los votos que ahora ganaron solamente por uno para sostener a un digamos uno de bancada de gobierno. Ahora ya no tienen los votos y definitivamente estando próximos, que ya le quedan pocos, o sea, un año y pico, lógicamente, pero el liderazgo, Lucho, Javier, perdón, no lo ha demostrado. Le hemos pedido el liderazgo estos 4 años. Y esa falta de ese liderazgo que hoy tenemos estas consecuencias. El tema de los jóvenes se pudo haber resuelto sin esperar que tuvieran la tercera o la cuarta marcha. Y sin embargo, tercamente estaba en una posición en la que ha esperado que ahora sí, que tienen una organización, porque ahora antes en la primera marcha los jóvenes no estaban organizados. En la segunda, más o menos. Ahora sí están organizados. Y yo lo que temo es que lamentablemente estos jóvenes, que no han sido, digamos, informados de lo que fue la verdadera lucha contra el terrorismo, hayan tenido infiltraciones de gente de Sendero que sí maneja estrategia, que sí maneja tácticas y que se les puede haber introducido, y ahora están diciendo que van a seguir las marchas por el tema de los textiles. Yo acabo de escucharlo y me aterra porque el tema de los textiles es otra problemática. Un momentito. Hay microempresarios que solamente están trabajando 3 meses y 3 meses paran. A ellos les quieren obligar a poner jóvenes o adultos con planilla completa. Simplemente esto se va a la quiebra. ¿Por qué cerraron las principales textileras? Porque no se les vino todos los sindicatos. Yo no digo que se anulen los sindicatos, yo soy sindicalista, pero sabemos que hay normas que tienen que ser para cada sector, porque de lo contrario se ahogan. Sí, pues, pero Luz Salgado, eso les pueden decir a ustedes. Los congresistas saben que también debería haber habido una ley en régimen laboral juvenil y ustedes han boicoteado eso. No se trata de boicotear. Mira, para mí la ley no era del todo mala, pero ya llegó un momento que al principio ni siquiera el propio ministro de Trabajo ha sabido explicar bien la ley. Los jóvenes no querían ningún paliativo y entonces hay que empezar de cero. Hay que dar capacitación, sí. Pero ¿qué incentivos les da tú a las empresas, a las grandes empresas, medianas? Porque las chiquitas no te van a poder dar capacitación. Lucho Galarreta, perdón, ¿qué iba a decir algo? Justo hablaba del ministro de Trabajo. Yo creo que lo mínimo de vergüenza ajena o de un poco de decoro el ministro de Trabajo debería irse a su casa, ¿no? O sea, el ministro de Trabajo ni siquiera pudo sustentar su propuesta. Claro, venía del MEF. Pero si venía del MEF y él es el ministro de Trabajo y encima no ha caminado su reforma, debería irse. Yo lo que quería comentar era, mira lo poco institucional. Cuando sale una agenda mínima, el propio reglamento del Congreso te señala que el presidente del Congreso, una vez que convoca a los grupos, arman una agenda mínima para conciliar con el Ejecutivo. O sea, ni siquiera eso ha hecho la mesa directiva actual. Simplemente es una mesa de parte del Ejecutivo. Entonces, el poco ejercicio democrático de este gobierno, yo creo que lo que se dice acá que tiene que cambiar actitud, tiene que mostrar liderazgo, pero si no lo hace, o sea, la responsabilidad también está en nosotros en cómo sostener este tema. Bueno, pero yo quería hacerle dos preguntas, chiquititas. Una es, Ana María Solórzano tiene una moción de censura planteada justamente por el fujimorismo, creo. Por otros parlamentarios. Por otros parlamentarios, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. ¿Podría caer Ana María Solórzano antes de julio? Lo segundo, ministros tecnócratas, como el caso de Alonso Segura en un comienzo y muy determinado a que ni un paso atrás y esto sale a sangre y fuego. No lo dejo así con esa frase, pero así se entendió. Y el ministro de la Producción, Piero Bessi, que se jugó los 3 últimos días por todo lado, también deberían, por decoro, irse. En el caso de Ana María Solórzano, ella ganó con 1 o 2 votos, o 2 votos de diferencia, si no me equivoco. Y ganó con una bancada que tiene ahora 3 o 4 miembros menos. Y ganó con votos de gente que más bien le ha planteado la moción de censura a raíz de todos los problemas que ha habido. Entonces, digamos, no podría ser difícil. No sé si sería lo conveniente o no, porque puede ser que algunos ya la retiren toda vez que ya se puso la fecha. O sea que de eso no depende. Yo creo que deberíamos más bien ir pensando para este último año la necesidad y que se entienda así, que le hace un bien al país, al propio gobierno, que la oposición tenga el líder del Congreso de la República. Y en otros 2 casos,
pueden haber muy tecnócratas, pero creo que es un error incluso de algún sector empresarial que no se toque ni con el pétalo de una rosa algunos ministros, ¿no? Porque se molestaban algunos sectores, incluso de periodistas, de algunos medios, cuando no se le hacía caso en algunas propuestas, entre comillas, de reforma. Nosotros advertimos que esa mal llamada reforma de reactivación de la economía por cuentagotas era pésimo. O sea, una reforma de reactivación, una reactivación económica se hace de un paquete completo. Entonces ahí empezaron a venir los problemas, incluso del estilo que impuso desde Castilla, y donde tuvimos problemas nosotros directamente, donde se nos prohibió tomar la Comisión de Economía, se salieron a sus aliados, porque nosotros no queríamos ser pues una mesa de partes del Ejecutivo. Entonces, yo creo que ellos también tienen una derrota, pero a mí más me preocupa es la conducción del gobierno, más allá que esos dos ministros tienen que irse, pero yo creo que el caso del ministro Otárola, a mí por vergüenza debería irse, porque ni siquiera pudo ir al Congreso a sustentar una norma en su sector, ¿no? Javier Bedoya, este escenario, usted dice, plantea que el presidente asume el liderazgo. Pero en todos estos años el presidente ha ido contracorriente a más problemas, como el caso de los independientes, por ejemplo, el aporte de los independientes, más confrontación. Entonces, ¿confía usted en un cambio de actitud del presidente? Confío en que la madurez se imponga y que citen el cambio. Y confío que si eso no se produce, los ministros asuman su rol. El rol del ministro no es como en Estados Unidos ser el secretario del presidente. Es el fusible. Es el que lo puede parar al presidente. El presidente no puede presentar proyectos de ley si no tiene la aprobación del Consejo de Ministros. Para promulgar una ley o un decreto supremo o resolución suprema requiere la refrendación del sector del ministro. ¿Y usted ha notado que los ministros de estos gabinetes del gobierno humanista han podido pararse frente al presidente? Hasta el momento no, pero es que ese es el rol que les corresponde. Y si ellos ponen por delante de todos los intereses del país, o renuncian o le dicen al presidente que debe de corregir. Ninguna renuncia. Bueno, entonces o corrigen o renuncian, y si no corrigen ni renuncian, los renunciaremos. Lo censura. Bueno, no diré a todo el gabinete, pero creo que sí debe de recomponerse, es fundamental. Pero, ¿cómo? O sea, mañana va a Nájara al Parlamento. Sí. Y Mauricio Mulder ha planteado, justamente para obligar al gobierno a recomponer su gabinete, censurar a Nájara. Pero bueno, son poses políticas, porque usted perfectamente sabe, mi estimado amigo, que en la comisión permanente no se puede censurar a un gabinete ni a un ministro, porque eso solamente tiene que verse en el Pleno del Congreso, porque requiere una votación calificada. Pero por lo que usted dice, entiendo que usted todavía confía en que Nájara demuestre algo de liderazgo. Es que yo creo que si en este momento vamos a un cambio general del gabinete, primero el presidente va a tener, en medio del desmadre generalizado que hay, del caos creciente que se ve, dificultad para conformar un nuevo gabinete con gente idónea. Segundo, para que ese gabinete obtenga el voto aprobatorio de parte del Parlamento. Hoy en día, la oposición variopinta a ella es la mayoría. Y desgraciadamente los ex socios son muchas veces los más severos, críticos y sanguinarios. Y desgraciadamente eso es lo que estamos viendo con algunos miembros del Congreso que conformaron la mayoría parlamentaria. Si Ana Jara fue confirmada con el voto dirimente de la presidenta del Congreso, una de las cosas que ellos tienen que evaluar es si un nuevo gabinete va a pasar y si ese nuevo gabinete puede ser integrado por gente idónea. Por eso el punto inicial de la primera respuesta que le di en la ronda anterior es: tienen que haber cambio de actitudes y empezando por el jefe de Estado. Muy bien. Ahora, ha dicho Alejandro Toledo que la oposición deje de minar al gobierno.